Hola Cáncer, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal Cáncer. Vamos a hacer una lectura, voy a hacer una lectura que hace mucho tiempo que no hago. Es una lectura general, voy a ver todos los aspectos, ¿sí? Bueno, recordá que hago lecturas personalizadas, solo respondo mensajes por Instagram, es perla.negradorada.tarot. En las lecturas personalizadas miro tu carta astral, cómo están los planetas transitando en este momento, y a la vez también hago esta lectura junto con 2 o 3 lecturas más cortitas para firmar esta lectura. Así que háblame por Instagram y yo grabo la lectura y te la hago. Generalmente las lecturas duran mucho más, duran entre media hora, una hora, depende de las preguntas que me hagas, y eso es una lectura súper completa. Extendida, obviamente, ¿no? Bueno, Cáncer, estoy sacando cartitas entonces para ver qué está sucediendo. Me interesa mucho saber de dónde me mirás y qué tipo de lectura te gusta, porque yo hago lecturas diferentes siempre. Hago lecturas cortitas, que te recomiendo mirar los shorts también, porque me reinteresa saber qué le gusta a mi público. Tengo un canal muy chiquito. Y bueno, la idea de esto es obviamente recibir dinero en algún momento, ¿no? Es un trabajo. La verdad que invierto mucho tiempo y energía para hacer los videos, así que necesito que me comentes si te gustan los videos cortos, los videos largos. Y bueno, vamos a arrancar con esta lectura. Recordá que, como dije recién, es un canal muy pequeño, así que podés colaborar conmigo a través de Cafecito o del botón gracias que aparece acá al lado de donde das like en el video. Bueno, Cáncer, como energía del momento, salió este 2 de espadas, que es una carta de decisión, ¿no? Acá hay cosas que decidir. Realmente, las espadas generalmente en el tarot representan el elemento aire, de pensamiento, ¿no? Entonces, tal vez estás medio indeciso o indecisa a nivel mental sobre algo que vos quieras o tengas que decidir, ¿no? Acá está la luna también. Te recomiendo prestarle atención a tu luna en tu carta astral. Si querés, yo te miro tu carta astral como te dije recién. El tema es lo siguiente, a Cáncer lo rige la luna, ¿no? Entonces, la luna tiene que ver con los cambios que se están atravesando. Hace poco hubo una luna nueva en Piscis y yo estoy mirando acá una carta astral de un Cáncer ascendente Cáncer. En este caso tienen a Piscis en el medio cielo. Hay que ver, las cartas astrales son todas diferentes por suerte, por eso puede haber gente de Cáncer muy diferente entre sí y por suerte no somos todos iguales, ¿no? Entonces, justo esta carta astral que estoy mirando tiene a Piscis mitad en casa 8, mitad en casa 9. Hay que ver bien tu carta astral, ¿no? Bueno, la luna nueva se dio en Piscis, justo en este caso que yo estoy mirando, es casa 9. Casa 9 significa, en astrología obviamente, ¿no? Significa los viajes largos, otros países, culturas lejanas, carreras largas, tipo universidades, ¿no? Gente que está muy lejos, cosas que se extienden en el tiempo. También en la casa 9 tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, se abrió hace un tiempo una puerta en tu casa 9 que tiene que ver ya con todos estos temas, como te decía. Y a la vez está Venus transitando en Aries, que justo en esta carta astral también cae en la casa 9. Así que sospecho Cáncer, ascendente Cáncer sobre todo, mira tu ascendente, es muy importante, que has estado embelleciendo o has estado contactándote con gente lejana o con viejos recuerdos o con cosas que pasaron hace miles de años. Bueno, esto. Y va a entrar después Venus en la casa 10, así que de acá a un mes más o menos. Estas lecturas duran entre 15 y 30 días. Yo recomiendo leerse el tarot cada ese tiempo, no más rápido porque sale siempre lo mismo. Bueno, atención entonces, lo que estudiaste, si estudiaste algo, se va a embellecer todo lo que es meta, fama, fortuna, en base a lo que es trabajo. Y también hay un tema con la mamá, ¿no? Con conectarse nuevamente con la energía de la madre. Y viste que salía la luna acá, que la luna en la astrología es tu mamá. Dicen que cuando uno se siente mal, vuelve al hogar materno para sentir este calor hogareño que sobre todo Cáncer necesita, ¿no? Bueno, Cáncer, en el tarot, ¿qué está diciendo? Sale una energía femenina y acá hay 2 energías masculinas. Aparecen 2 hombres. Aparece un rey de espadas junto con un rey de copas. Y la luna al lado de nuevo, ¿no? Entonces, en el pasado yo siento como que hubo un poco de complicación a nivel emocional, a nivel sentimental, ¿no? Realmente
tal vez si te interesan los hombres, hay dos hombres en el pasado. Hay un hombre, digamos, que tuvo que cortar con una situación que era en secreto. Después aparece una energía masculina al lado. Mirá. Mirá cómo están. No quiero tocar la mesita. Siempre hago yo cosas distintas porque me aburro. Bueno, pongo la cámara en diferentes lugares y eso. Mira, tenemos acá el rey de espadas, ¿ves? Al lado de este rey de copas. Puede ser un mismo hombre con doble personalidad. Bueno, por ahí sos Cáncer y tenés muchos planetas en Géminis, que tiene mucho sentido. Así que acá ¿ves? Está de traje ya con esta espada en la mano cortando lo que hace mal, lo que no gusta, ¿no? Que creo que en el pasado es algo que hubo en secreto. Y ahora ya es más sentido, más emocional. Pero ¿qué pasa con este rey de copas? Porque está mirando a la luna, ¿ves? Entonces, siento que aparece una energía masculina en el pasado guardando muchos secretos, ¿no? Guardando muchos secretos. Aparecen dos hombres juntos, así que capaz si sos hombre y te gustan los hombres, hay una relación, ¿no? Pueden ser también un amigo, un familiar, un pariente. Aparecen dos hombres juntos claramente, uno... como que tienen las cosas en secreto igual, ¿no? Porque sale la sacerdotisa al lado de uno y la luna al lado de otro. Así que se guardan secretos, acá hay una relación oculta del pasado. Bueno, a la vez también siento que hay comunicaciones con hasta un tercero. Acá no sé, comentame vos cómo estás, qué te parece, ¿no? Bueno, en el presente se ve, de nuevo, viendo más posibilidades junto con alguien del pasado. Acá, bueno, Cáncer siempre dicen que lo rige, que tiene esta nostalgia por el pasado, ¿no? Como que hay memes ahí dando vueltas de Astra Meme que dice... alguien le dice a Cáncer, che, no me olvides, y Cáncer le dice, yo nunca olvido a la gente del pasado. Entonces dice acá, ¿no? Hay dos posibilidades con alguien del pasado, claramente. Mira qué lindo. Este 6 de copas en este tarot Dancing in the Dark, me encanta, mira. Es justamente una mano que le está dando una flor a otra persona. Coincide mucho con el cuadrito de fondo que tengo. Entonces siento como que todo el tiempo se está indeciso, indecisa, pero porque interfieren recuerdos o gente del pasado. Y encima esto del pasado no es muy bueno, ¿no? Porque realmente se ve como una incapacidad de moverse por cosas que han pasado anteriormente. Realmente Cáncer, yo siento que necesitas ayuda o que vas a recibir ayuda. Porque mira, tenemos este 8 de espadas y al lado esta persona, ¿ves? Dando y recibiendo limosna, ¿ves? Claramente, acá aparece una energía femenina, esto obviamente es general, y aparece esta persona pidiendo ayuda porque realmente lo que pasó anteriormente no es muy bueno y no ayuda mucho a crecer. De hecho, la ayuda la vas a recibir y creo que es por un familiar o una familiar, mirá. ¿Ves? Aparece esta carta de dar y recibir ayuda y al lado el sacerdote como diciendo, bueno, acá puede ser tu padre, ¿no? O sea, algunos cancerianos si tienen algún problema con la madre pueden refugiarse en el padre inclusive, ¿no? Un familiar, claramente. Alguien que te pueda ayudar, que esté en pareja, que tenga hijos, ¿no? Que te dé muy buenos consejos, muy sabios consejos. Bueno, si querés una lectura, búscame en Instagram, perla.negradoradatarot. Yo también doy consejos, ¿no? De hecho, en la lectura de canalización, no sé, me hicieron un comentario ahí, bueno, no importa. La verdad que no hay que darle bolilla a eso, pero sí es importante dar y recibir consejos. Creo que hoy en día mi estilo de leer el tarot es dar y recibir consejos, ¿no? Recibir consejos de las cartas y darlos, transmitirlos. A eso me quiero dirigir, ¿no? Bueno, Cáncer, como te dije, si te gustan mis lecturas, colabórame un cafecito, no te cuesta nada. No estoy cobrando nada por los videos. Lo que te quería decir, vamos a ver desglosado un poquito, antes de verte el futuro, ¿no? Para seguir contando un poco el cuentito. Tenemos en el trabajo, ¿ves? Todo el tiempo sale el 2, el 2. Te recomiendo, no sé, bueno, ¿qué pasó el día 22? Que el número 2, ¿no? El 2 siempre es una opción a la otra. Hay dos opciones acá. Entonces, claramente en el trabajo, yo no sé si tenés dos trabajos inclusive o dos fuentes de ingreso, que acá en Argentina es muy común, es muy normal, la verdad que no alcanza la plata para nada. Y creo que a vos te puede llegar a estar pasando lo mismo. Tal vez tenés un proyecto en secreto. Mirá cómo está Perón acá. Igual a Perón. Bueno, y hay un corte. Hay un corte con una cuestión, con una de las dos, ¿no? Tal vez se corta la indecisión, tal vez a nivel laboral estás viendo varias opciones y ya decidís que una se corta, o si vos no tomás esta decisión, puede ser que alguien te corte esta decisión, ¿no?
A nivel mental, como te digo, estás pensando tal vez en volver a un trabajo antiguo que tenías, o algún proyecto, o algún kiosquito que tenga que ver con manualidades, con artesanía, con hacer cosas con las manos y un emprendimiento personal. Mira, apareció una energía masculina pensando racionalmente, ya queriendo cortar con el pasado para volver a trabajar en algún tipo de proyecto. Ves que esta persona está trabajando la moneda con sus propias manos, ¿no? Entonces, tal vez te volvés a contactar con alguien del pasado para ofrecer un proyecto o para hablar de un proyecto. Claramente, Cáncer, para mí, el corte que se viene es económico laboral, ¿no? Como que siento que vas a volver a hablar con alguien para hablar sobre un proyecto, sobre la plata, sobre todo si estás en Argentina, como te digo, que acá nunca alcanza nada, nunca alcanza la plata. Bueno, a nivel vínculos, tenemos esta energía masculina de nuevo, como te dije, viste que aparecían varios hombres en el pasado. Atención a las energías masculinas. Más allá de que Venus va a transitar en tu casa 10, que es la zona profesional y de fama, también es la zona de madre, ¿no? Entonces, bueno, atención a estas zonas, contame después cómo estás. Vínculos, tema amigos, creo que acá hay un amigo, puede ser, alguien que te rodee, alguien que vos ya conoces, alguien con quien te juntás, alguien cercano a vos, que es una energía masculina, alguien que por sentimientos está impidiendo, sus sentimientos le están impidiendo moverse, digamos, ¿no? Hay una especie de hacer malabares con las emociones, hay una especie de hacer malabares con alguien que es muy impulsivo a nivel sentimental. Creo que aparece alguien acá muy sensible que realmente esto es lo que le imposibilita moverse, ¿no? Puede ser vos, porque el rey de copas es una energía masculina, o tal vez es una mujer con mucha energía masculina, ¿no? También, que puede ser de Cáncer, de Escorpio o de Piscis, y como te digo, puede ser vos o alguien muy cercano a vos. Mirá cómo está, ¿no? Las bolas, tiene los pies metidos en el caos del mar, pero está muy tranquilo y muy Pancho sentado en su trono, me encanta la estética que usa este tarot. Bueno, entonces, acá hay una imposibilidad a nivel emocional, viste, no sé si te peleaste con algún amigo o alguna amiga, o algún hombre, inclusive puede ser acá, esto de adaptarlo a tu situación, pero hay una cuestión de hacer malabares con estas cuestiones emocionales, viste, alguien muy sensible, mucha sensibilidad dando vueltas, bueno. Viste, hubo mucha gente llorando por todos lados. Es porque estuvo la luna en Piscis y Venus en Piscis y hubo muchos movimientos en Piscis. Piscis es, viste que dicen que es como muy llorón, muy llorona. Bueno, entonces, tal vez es extrañar a alguien que hace mucho tiempo que no ves, ¿viste? Esas cuestiones. En el tema sentimental, acá aparece la luna. ¿Ves estos recuerdos del pasado? Ahí necesitas ayuda o tal vez vos vas a ayudar. Tal vez si estás ya en pareja, tu persona especial o de interés está muy añorando el pasado. Bueno, el día de los enamorados, ¿viste? Hay gente que lo festeja y le sensibiliza mucho. Sobre todo si estás enganchado en un vínculo que ya no está hace tiempo, ¿no? Bueno, la luna es, ¿ves? Un lobo, un cangrejo y un perro aullándole a la luna. El lobo sobre todo, ¿no? Esta energía de trampita que hubo, una trampita del pasado, algo así, medio turbulento, del cual, bueno, acá se necesita ayuda, aparece alguien ya, mira, porque es re loco, porque mira, está el lobo yéndole a la luna, ¿no? Y después estas dos personas mendigando y este hombre ayudando con la balanza en la mano. Entonces, a ver, tal vez Cáncer está haciendo terapia, qué sé yo, para superar a alguien del pasado, algún dolor que no sé. Dicen que cuando uno está en pareja con alguien que le hizo mucho mal, realmente necesita hacer terapia. Sobre todo si estuviste con algún narcisista o alguna narcisista, ¿no? Son años y años de tratamiento. Esta puede ser vos o una persona de tu interés que está buscando ayuda o haciendo algún tratamiento particular para salir de la nostalgia. Este hombre aparece acá mirando todo lo malo, ves las tres copas caídas en lugar de lo bueno. Entonces, mucho pesimismo, hay una cuestión ahí de nostalgia. La verdad que a nivel sentimental no es muy bueno. Encima a nivel de trabajo puede ser que pases por un corte, una transformación radical, ¿viste? Yo lo que siento, la sensación que me da en esta lectura de Cáncer o ascendente Cáncer, mira tu Venus, tu Luna, que se están pensando mucho en cómo ser un poquito más de plata, sinceramente, ¿no? En el tema salud, ves, acá aparece este papa que te digo, puede ser un terapeuta, puede ser un médico,
puede ser un psicólogo, no sé, un profesor de yoga, qué sé yo. Esto, adaptarlo a tu situación, cada uno hace la terapia que mejor les sirve, ¿no? Inclusive hay gente que es muy espiritual y va a la iglesia, no sé. Para mí no se usa más ir a la iglesia, pero bueno, hay gente que va. El Papa es el Papa, el sacerdote, es alguien con quien vos conversás, porque claramente está esta sota de bastos, ¿ves? Es un joven o una joven hablándole a esta persona, haciendo una consulta. Bueno, consultame a mí, yo te ayudo también. Y este 3 de oros que es sobre trabajo. ¿Ves? Es como, hay algo acá como que necesitas colaboradores, ¿entendés? Siento que hay mucha nostalgia por el pasado y hay cosas que solucionar con los amigos, con las amigas. Te recomiendo hacer terapias grupales también, no solo sola, porque acá es muy importante, Cáncer, que veas y converses sobre tus cosas y que veas que a todos alguna vez les pasó algo similar. Por eso el tarot coincide tanto, ¿no? Todos alguna vez pasamos por alguna cuestión similar. Entonces creo que hablando sobre tu problema, justamente con gente o con grupos, puedes llegar a darte cuenta que no sos el único o la única que atravesó por esta situación, que es la que te está quejando. Coméntame igual en el video por qué situación estás atravesando, ¿no? Bueno, en casa, hogar, familia, en casa, hogar, familia, ¿ves? Hay una situación de darle la espalda a algo. Siento que acá puede ser, no sé, porque es como que hay una situación familiar que se estancó. O simplemente el colgado acá es darle vuelta a la visión. Mirar las cosas de otra manera. Tal vez si estás en un vínculo ya, de repente tu cabeza hizo un giro para que veas las cosas de otra manera. Ya sea sobre un familiar o sobre tu situación familiar, si vos tenés tu propia familia, ¿no? Pareja, hijos, todo eso. Si estás solo sola, es dar vuelta a la visión sobre algún pariente, ¿no? El colgado también es una situación que se estanca o que se queda muy quieta. Y bueno, Cáncer, a ver en el futuro, se me está haciendo un poquito larga la lectura. Este es el tipo de lectura que hago en las lecturas personalizadas, como te dije. Suelen durar 1 hora porque encima, una vez que saco estas cartas, yo como soy muy curiosa, vuelvo a sacar otro mazo y otro mazo y otro mazo. Y entonces se me hace larga la lectura, así que te recomiendo que te hagas una conmigo. Búscame en el Instagram. Bueno, mira, en el futuro, ¿qué se viene? Corte, ¿ves? Esto es lo que te decía que en el trabajo sucede. Hay un corte, ¿ves? Y después es hacer malabares claramente con la zona de trabajo. No sé si tenés algún hobby, si haces algún tipo de artesanía. Acá se ve un hombre claramente tallando una moneda, ¿ves? Bueno, puede ser tatuadores, tatuajes, ¿ves? Aparece este hombre tallando esta moneda a mano, a mano. Bueno, estas son las cuestiones. Acá hay que hacer malabares con más de un proyecto, claramente. Tal vez si no estabas muy bien con el trabajo, ¿viste? Ya te das cuenta que necesitas tener un kiosco más. A nivel finanzas siempre dicen que, bueno, sobre todo en estos países, que en Argentina, ¿no? Siempre es bueno tener más de un kiosco, porque un kiosco, de decir un negocio, un trabajo fijo, más una inversión, más aparte otro kiosquito de otra cosa, porque si se te corta uno, por las dudas tenés el otro, ¿entendés? Entonces, prestale atención a esto, que creo que es algo que nos importa mucho a todos acá en Argentina, el tema económico, y bueno, ya que estamos, si te va bien económicamente, colabora conmigo también, que yo también necesito plata. Bueno, tenemos hacer malabares con, yo te digo, hay un tema entre hacer malabares entre lo que es trabajo y lo que es la nostalgia sentimental, ¿no? La incertidumbre, A ver, tal vez estás en pareja y tu pareja te ayuda económicamente, ¿entendés? O hay un tema con los vínculos acá. Porque la ayuda aparece dentro de parejas, socios, amor, digamos, pero con algo que es medio nostálgico. Y veo oros en esa lectura, sinceramente, pero no la veo dentro de lo que es trabajo, ¿entendés? Eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que me llama la atención. Por ahí necesitas o te asocias con alguien porque te ayuda, te da una ayudita, ¿viste? Un dinerito ahí, no sé. Entonces, bueno, siento que acá puede haber una solución entre amigos, grupos. Mira, estos como están también, que esto salía en la salud, ¿no? Mira, son 3 personas, ¿ves? Trabajando. Hay uno que está llevando las cosas y 2 que lo están mirando, como diciendo contratar un empleado o un negocio, un comercio, un kiosquito, como te dije recién. Pero hay que darle vuelta a la situación. La lectura empieza con cosas en secreto y termina con el colgado, que el colgado es estancamiento y hay que tener mucho cuidado con el victimismo. Bueno, Cáncer, ascendente Cáncer, comentame. Obviamente acá te hablé un poquito de astrología, medio camuflado, así que mira tu ascendente. Te mando un abracito.